El cielo sobre el Pacífico no era lugar para los pusilánimes. Era un lugar donde las máquinas se convertían en ataúdes en segundos, donde el fuego se propagaba más rápido que el pensamiento y donde la próxima respiración de un hombre nunca estaba garantizada. En 1942, la guerra en el Pacífico no iba bien para los aliados. Los pilotos japoneses, muchos de ellos veteranos curtidos que llevaban volando misiones de combate desde antes de Pearl Harbor, dominaban los cielos con una precisión implacable. Las bajas estadounidenses aumentaban. La moral S. resquebrajaba. Y los hombres que eran enviados en sus aviones a luchar contra estos asesinos curtidos en batalla lo hacían con probabilidades que muchos analistas calculaban en secreto que eran prácticamente nulas. En medio de este infierno, las fuerzas aéreas del ejército de los Estados Unidos enviaron a sus mejores hombres. Pero incluso entre los mejores, había algo especial en un joven de Wisconsin. Algo que los registros demostrarían algún día y que la historia jamás olvidaría. Su nombre se convertiría en sinónimo de un coraje que trascendía la valentía. Un coraje que combinaba habilidad, instinto y algo casi imposible de explicar con palabras. Derribó más aviones enemigos que ningún otro piloto estadounidense en toda la Segunda Guerra Mundial. 40 derribos confirmados. 40 aviones japoneses. 40 momentos en los que la diferencia entre su vida y su muerte se midió en fracciones de segundo y centímetros de espacio entre las balas. Y cuando todo terminó, el propio Douglas MacArthur, comandante supremo de las fuerzas aliadas en el Pacífico, un hombre que había visto todo el horror que la guerra podía causar, se pondría de pie frente a este joven piloto, ante las tropas reunidas, y le colocaría personalmente la medalla de honor en el pecho. Esta es la historia del mayor Richard Irabón, el as de ases de Estados Unidos, y el increíble viaje de cómo un chico tranquilo de Poplar, Wisconsin, se convirtió en el mejor guerrero aéreo que su país jamás haya visto. Para comprender los logros de Richard Vaughn, primero hay que entender la máquina que pilotaba, el Lockheed P-38 Lightning. Si la Segunda Guerra Mundial tuvo un protagonista entre los aviones de combate, ese fue el P-38. Era diferente a cualquier otro avión en el cielo. Su diseño bimotor de doble fuselaje lo hacía inmediatamente reconocible. Los alemanes lo llamaban der Gabelsflügel, que se traduce como el diablo de cola bifurcada. Los japoneses lo llamaban dos aviones, un piloto. Alcanzaba una velocidad de crucero de más de 640 km por hora y tenía un alcance de más de 2.090 km, lo que le permitía realizar misiones que otros cazas simplemente no podían completar. Era rápido, potente y, en manos de un experto, devastador. Pero el P-38 también era un avión exigente. Podía ser difícil de manejar a altas velocidades. En manos inexpertas, su límite de rendimiento era una trampa. Los problemas de compresibilidad, donde la aeronave experimentaba ondas de choque a altas velocidades de picado que podían bloquear los controles y provocar un picado irrecuperable, mataban a los pilotos que no sabían exactamente lo que hacían. El Lightning exigía todo de su piloto. Solo devolvía el dominio a aquellos que se lo habían ganado por completo. El teatro del Pacífico fue diferente a cualquier otro escenario de la guerra. Las distancias eran abrumadoras. Las islas donde se libraban las batallas a menudo estaban separadas por cientos, a veces miles, de kilómetros. Los pilotos volaban sobre un océano infinito con solo agua bajo sus pies y la certeza de que cualquier falla mecánica, cualquier daño en combate que los obligara a aterrizar, significaría la muerte por ahogamiento o exposición a la intemperie antes de que pudiera llegar el rescate. El peso psicológico de eso, por sí solo, bastaba para doblegar a hombres que, por lo demás, eran excepcionalmente capaces. Y luego estaba el enemigo. Los pilotos japoneses, en los primeros años de la guerra, operaban el Mitsubishi A6M0, uno de los aviones de combate más maniobrables jamás construidos. Con un alcance de combate de más de 2.575 kilómetros y una excepcional capacidad de giro, el Zero había demostrado ser letal contra casi todo lo que los aliados le habían lanzado. Los pilotos estadounidenses habían sido advertidos repetidamente: nunca intenten girar con un Zero. Si intentan superarlo en maniobrabilidad, perderán. Para sobrevivir contra él, es necesario usar la velocidad y la altitud, ataques en picado y ascensos rápidos. E incluso así, contra un piloto de Zero experimentado y hábil, la supervivencia distaba mucho de estar garantizada. A mediados de 1942, la proporción de bajas en el Pacífico no era la que nadie en Washington deseaba. Los pilotos japoneses eran experimentados. Sus comandantes eran genios tácticos.
y el suministro de pilotos estadounidenses cualificados para reemplazarlos estaba agotando a un ritmo que causaba seria preocupación incluso en la oficina del general Henry A. Arnold, comandante general de las Fuerzas Aéreas del Ejército. La situación era crítica. Algo tenía que cambiar. Y ese cambio, cuando llegara, no se manifestaría en forma de un nuevo avión, una nueva estrategia o un nuevo comandante. Llegaría en forma de un joven de 21 años del centro de Estados Unidos, apasionado por la aviación desde que era lo suficientemente mayor como para ver pasar los aviones sobre la granja de su padre. Richard Ira Vaughn nació el 24 de septiembre de 1920 en Superior, Wisconsin. Creció en Poplar, una pequeña comunidad agrícola donde los inviernos eran crudos y los veranos cortos, y el ritmo de vida se regía por los ciclos de la tierra. Era el mayor de 9 hermanos. Su padre, Carl Vaughn, trabajaba la tierra. Su madre, Dora, mantenía unida a la familia con esa fortaleza serena que las familias campesinas de todo Estados Unidos comprendían sin necesidad de explicaciones. Según todos los testimonios, Dick Vaughn, como lo llamaban todos los que lo conocían, era un joven alegre, modesto y de una bondad casi infantil. No era fanfarrón ni presumido. Las fotografías de su juventud muestran a un joven con un rostro abierto, casi inocente, ojos azules y una sonrisa que sugería que no comprendía del todo el revuelo. Incluso después de alcanzar la fama, incluso después de convertirse en el piloto de combate más célebre de la historia estadounidense, siguió siendo el mismo joven sencillo, decente y profundamente arraigado en el Medio Oeste que siempre había sido. Ese contraste entre la extraordinaria violencia de sus hazañas en el cielo y la tranquila gentileza de su persona en tierra se convertiría en uno de sus rasgos más llamativos. Su pasión por volar comenzó a temprana edad. Siendo adolescente, construía maquetas de aviones con una dedicación y una obsesión que los adultos suelen reconocer como algo más que un simple pasatiempo. Leía todo lo que encontraba sobre aviación. Conocía las especificaciones técnicas de los aviones como si fueran un juego de niños. Y en cuanto tuvo la edad suficiente, se matriculó en el programa de entrenamiento de pilotos civiles del Superior State Teachers College, donde acumuló sus primeras horas de vuelo reales y demostró casi de inmediato que no era simplemente un buen estudiante de aviación. Tenía un talento innato. Se alistó en las Fuerzas Aéreas del Ejército en mayo de 1941. Completó su entrenamiento de vuelo con tal distinción que sus instructores ya lo consideraban excepcional. Obtuvo sus alas y su nombramiento como subteniente en enero de 1942, apenas unas semanas después de que Pearl Harbor sumiera a Estados Unidos en la guerra que definiría a su generación. Tenía 21 años, pero antes de entrar en combate, hizo algo que se convertiría en leyenda en Hamilton Field, California, y que presagiaría todo lo que vendría después. Durante un ejercicio de entrenamiento en septiembre de 1942, Vaughn volaba a baja altura, muy por debajo de las altitudes autorizadas, sobre la ciudad de San Francisco. Voló a baja altura sobre Marquette Street. Según un relato, voló tan bajo que su estela llegó a perturbar la ropa tendida de una mujer en un tendedero, y según otro, realizó un vuelo rasante alrededor del puente Golden Gate. Recorrió las calles en zigzag, provocando quejas de los civiles que se encontraban abajo. El general George C. Kenney, comandante de la Quinta Fuerza Aérea en el Pacífico, se enteró, y en lugar de simplemente suspenderlo o expulsarlo, Kenney hizo algo inusual. Llamó a Vaughn y le dijo que si quería realizar acrobacias aéreas a baja altitud, podía hacerlo volando en misiones de suministro autorizadas oficialmente a zonas de guerra. Kenney había presenciado suficiente combate como para saber que lo que algunos llamaban imprudencia era en realidad algo completamente distinto. Un dominio tan absoluto que lo que parecía imposible desde fuera, desde la cabina, estaba totalmente bajo control. Kenney vio una arma. No iba a desperdiciarla. Esa decisión alteraría el curso de la guerra aérea en el Pacífico. Richard Vaughn llegó al Teatro del Pacífico Sudoeste en septiembre de 1942, asignado al 9º Escuadrón de Caza del 49º Grupo de Caza. El 49º ya era una unidad experimentada, pero estaba a punto de convertirse en legendaria, en gran parte gracias a lo que haría uno de sus miembros más recientes. Su primera victoria aérea se produjo el 27 de diciembre de 1942 durante una misión sobre las aguas cercanas a Lae, Nueva Guinea. Derribó un A-6M Zero japonés. Fue un derribo limpio, eficiente y rápido. En términos de combate aéreo, ejecutó la maniobra exactamente como lo exigía la doctrina.
Aprovechó la velocidad y la potencia del P-38 en lugar de intentar maniobrar con el ágil Zero. Lanzó su ataque con el ángulo de tiro óptimo y se retiró antes de que el enemigo pudiera recuperarse y contraatacar. Hizo lo que se enseña a todo piloto, pero lo hizo mejor que casi nadie. Lo que siguió durante los 2 años siguientes fue una de las actuaciones más destacadas y sostenidas en la historia de la aviación militar. El enfoque de Von en el combate aéreo era engañosamente simple de describir, pero brutalmente difícil de ejecutar. Prefería los ataques en picada, descendiendo desde altitudes elevadas y bajo el sol cuando era posible, presionando a corta distancia antes de abrir fuego, mucho más cerca de lo que la mayoría de los pilotos se sentían cómodos, y luego usando la velocidad superior del P-38 en vuelo nivelado y en ascensos para alejarse y reposicionarse. No era un piloto sofisticado en el sentido de combate aéreo. No realizaba giros elaborados ni maniobras en esa dividida para confundir al enemigo. Era directo, metódico, implacable. Encontraba su objetivo, acortaba la distancia y disparaba con una calma y precisión que parecían casi mecánicas viniendo de un joven de 22 años en medio de un furioso combate aéreo tridimensional. En abril de 1943 ya contaba con 5 victorias aéreas confirmadas, lo que lo convertía en un as. En septiembre de 1943 ya tenía 12. A finales de ese mismo año, sumaba 21 derribos. A principios de 1944, había superado el récord de Eddie Rickenbacker de 26 victorias de la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos tenía un nuevo as legendario, y aún no había cumplido los 30 años, volando en cada misión con la misma serenidad y tranquilidad que caracterizaban todo lo demás en su vida. Los japoneses lo conocían. Tenían que conocerlo. Cuando un solo piloto es responsable de derribar tantos aviones, su nombre termina por aparecer en los archivos de inteligencia. El hombre del diablo de cola bifurcada que se acercó más de lo que cualquier persona racional lo haría antes de disparar, que parecía tener una habilidad casi sobrenatural para colocarse en la posición exacta en el momento preciso. Sus compañeros pilotos intentaban comprender qué era lo que hacía diferente. Algunos decían que eran sus reflejos, extraordinarios incluso para un piloto de caza. Otros, su visión, parecía detectar aviones a distancia antes que nadie. Muchos de los que volaron con él creían que se trataba de algo más difícil de cuantificar, una especie de inteligencia espacial, una percepción tridimensional de dónde estaba todo y hacia dónde se dirigía, lo que lo hacía más eficaz en el caos de un combate aéreo que pilotos con años más de experiencia. El general Kenny, que había estado observando todo con suma atención, tenía su propia teoría. Creía que Von poseía lo que llamaba el instinto perfecto de un piloto de combate. La capacidad de tomar la decisión correcta más rápido de lo que la mente consciente procesa la información normalmente, como si pensar y actuar se fusionaran en un solo movimiento. Kenny había conocido a un puñado de hombres así a lo largo de su carrera. Nunca antes había visto algo tan puro. Pero sería un error fijarse en el historial de combate de Richard Von y fijarse únicamente en las bajas que consiguió. Para comprender lo que realmente hizo, hay que entender el precio que pagó por hacerlo. Cada misión en el Pacífico fue un acto de valentía sostenida en condiciones que la mayoría de los seres humanos jamás experimentarán ni podrán imaginar por completo. El P-38 era un avión magnífico, pero no invulnerable. La artillería antiaérea enemiga, el fuego de las baterías terrestres y de los buques de guerra japoneses, llenaba el aire sobre cada objetivo defendido con fragmentos de metal que podían destrozar un avión en un instante. Los pilotos de cazas japoneses no eran pasivos. Perseguían agresivamente, y un piloto que acababa de derribar un avión era vulnerable durante los segundos que tardaba en reorientarse tras la pasada de fuego. El clima sobre el Pacífico podía ser feroz, y las distancias implicaban que un piloto que lidiaba con daños de combate o problemas mecánicos a menudo se encontraba muy lejos de cualquier pista de aterrizaje amiga. Von nunca fue derribado, pero estuvo a punto. Hubo misiones en las que regresó con su avión dañado, donde los fragmentos habían pasado tan cerca que el resultado dependió de centímetros. Hubo misiones en las que el enemigo lo perseguía de cerca cuando eliminó la amenaza. Experimentó todo el peso de operar en ese entorno, día tras día, mes tras mes, sabiendo que la siguiente misión podría ser aquella en la que el margen de error fuera mínimo. Durante su estancia en el extranjero, escribió cartas a casa, a su madre, a su padre, y cada vez más a una joven llamada Marge Vatendal, a quien había conocido en Superior, Wisconsin, justo antes de la guerra. Su correspondencia se convirtió en una de las historias de amor más íntimas de la guerra, la del piloto de combate entregado y la chica a la que ansiaba regresar.
Pintó su nombre y un retrato suyo en el morro de su P-38. Hablaba de ella con cualquiera que quisiera escucharlo. En un mundo de violencia, ruido y muerte, ella era su refugio. Era la razón por la que aquel piloto precavido recordaba ser cauteloso. Al analizar la trayectoria de Vaughn, resulta imposible separar lo profesional de lo personal. Porque el hombre que contaba los aviones japoneses destruidos también contaba algo más: los días que faltaban para poder volver a casa y casarse con Marge Batendal. Ambas cifras iban de la mano. Ambas eran de suma importancia para él. Y, en cierto modo, la segunda cifra fue la que hizo posible la primera. Un hombre con algo valioso por lo que vivir suele ser un hombre que calcula con más cuidado que aquel que no tiene nada que perder. El momento que definiría el legado público de Richard Vaughn llegó una mañana de diciembre de 1944. No en el cielo, en tierra, delante de sus camaradas reunidos. Para entonces, Vaughn ya contaba con 40 victorias aéreas confirmadas. La cifra en sí misma había trascendido el mero número. Se había convertido en una declaración sobre las posibilidades de un piloto estadounidense, sobre la calidad de los hombres que Estados Unidos enviaba a luchar en el Pacífico, sobre el cambio de rumbo que todos intuían, aunque aún no comprendían del todo. El avance japonés se había detenido. Isla tras isla, a un costo terrible, los aliados contraatacaban. La guerra aérea estaba cambiando. Los pilotos estadounidenses ya no luchaban desde la desesperación, sino desde una posición de creciente dominio. Y nadie personificaba ese cambio mejor que aquel joven de Poplar, Wisconsin. Douglas MacArthur comprendía el simbolismo. Entendía que los soldados, marineros y aviadores no solo necesitaban victorias, sino también héroes a quienes admirar, hombres que encarnaran las cualidades por las que el país decía luchar: valentía, habilidad, determinación y decencia. Había visto esas cualidades en Richard Vaughn desde los primeros informes. Ahora, con el récord de Vaughn alcanzando unas cifras sin precedentes para un piloto estadounidense, MacArthur actuó con su característico sentido de la oportunidad. El 12 de diciembre de 1944, el general Douglas MacArthur le entregó personalmente a Richard Vaughn la Medalla de Honor, la máxima condecoración militar que Estados Unidos puede otorgar. MacArthur se la colocó él mismo. No delegó este momento. Se paró frente a Vaughn, ante una audiencia que incluía oficiales superiores y soldados que habían escuchado el nombre de Richard Vaughn pronunciado con casi reverencia, y le prendió la medalla en el pecho al joven. Lo que MacArthur dijo durante aquella ceremonia se ha conservado. Calificó a Vaughn como mejor piloto de combate aéreo de la guerra, no de Pacífico, sino de toda la guerra. Esa afirmación, de un hombre que tenía una visión completa del esfuerzo aliado global, lo decía todo. Reconoció no solo el número de derribos, sino también lo que cada uno de ellos había requerido: el coraje, la precisión, la voluntad de adentrarse en un campo de batalla que destrozaba a hombres comunes y corrientes, y de salir victorioso una y otra vez. La mención honorífica de la Medalla de Honor de Vaughn describe a un hombre que voló repetidamente contra formaciones enemigas superiores, que lanzó ataques con extraordinaria agresividad y que demostró, acción tras acción, un nivel de pericia aeronáutica que elevó el estándar de desempeño de todos los pilotos que sirvieron a su lado. Describe enfrentamientos específicos donde su toma de decisiones bajo fuego no solo salvó su propia vida, sino que contribuyó decisivamente al resultado de batallas aéreas cruciales para la campaña. La mención deja claro que no era simplemente un tirador talentoso. Era un táctico aéreo de primer orden que operaba solo en condiciones que le exigían ser su propio comandante, su propio compañero de ala y su propio juez para decidir cuándo atacar y cuándo retirarse. La participación personal de MacArthur en la ceremonia no fue casual ni meramente diplomática. Fue un acto deliberado de reconocimiento de un soldado a otro, superando la enorme brecha de rango, edad y experiencia, de algo que trascendía las categorías habituales de logros militares. MacArthur había conocido a muchos hombres extraordinarios. Reconoció a uno verdaderamente único. Vaughn permaneció allí, recibiendo todo con la misma modestia tranquila, ligeramente torpe y profundamente propia del Medio Oeste que siempre lo había caracterizado. No se sentía cómodo con la atención. Nunca lo había estado. Se sentía mucho más a gusto en la cabina de su P-38 que frente a una multitud que lo aclamaba. Y, sin embargo, comprendió, con la misma claridad con la que abordaba todo, que aquel momento no se trataba realmente de él. Se trataba de todos los hombres que habían volado en el Pacífico, de todos los que no habían regresado, de todas las familias que esperaban en casa a sus hijos, esposos y hermanos que aún luchaban. Él era su representante en ese momento.
Lo sobrellevó con la gracia de quien comprende la responsabilidad, sin necesidad de que se la expliquen. Tras la ceremonia de entrega de la medalla de honor, el ejército hizo algo que reflejaba tanto la sabiduría institucional como el comienzo de un conflicto interno con el que el propio Von tendría que lidiar. Lo retiraron del combate. No de inmediato, no del todo. Aún le quedaban vuelos por realizar. Trabajos de evaluación, misiones de entrenamiento, visitas oficiales, actividades que aprovechaban sus habilidades y su fama sin poner en riesgo innecesario su irreemplazable vida. El general Kenny le había dicho personalmente a Von que era demasiado valioso como para perderlo, que el valor propagandístico y moral del hombre que había derribado 40 aviones japoneses era ahora tan importante militarmente como cualquier logro que pudiera conseguir en el aire. Estados Unidos necesitaba a sus héroes vivos y visibles. Pero Von era piloto. Sacar a un piloto del cielo es como sacar a un músico del escenario. Se le puede asignar otras tareas, y las desempeñará con esmero porque es un profesional. Pero le falta algo esencial. Solo tenía 24 años. En esencia, le habían dicho que aquello que lo definía ya no estaría a su alcance de la misma manera. Lo aceptó como aceptaba todo, en silencio, sin quejarse, con la firme determinación de ser útil en cualquier función que se requiriera. Regresó a Estados Unidos. Él y Marge Batendal se casaron el 10 de febrero de 1945, el regreso a casa que había estado esperando desde que pintó su nombre en su avión. La boda representaba todo lo que había anhelado durante 40 combates aéreos y cientos de días volando sobre el Pacífico. Ella era real, el futuro era real, y por primera vez en años, lo que esperaba con ansias no era otra sesión informativa de misión, sino toda una vida por vivir. También fue asignado a trabajar en Lockheed, evaluando la nueva generación de aeronaves que la compañía estaba desarrollando. Así fue como el ejército aprovechó sus extraordinarias habilidades en el periodo posterior al combate, permitiéndole pilotar los aviones más avanzados que Estados Unidos construía, evaluar su rendimiento y aportar su experiencia al sistema que determinaría qué aeronaves pilotarían los pilotos estadounidenses a continuación. Fue un trabajo significativo para un hombre que amaba la aviación con tanta intensidad. Entre los aviones que evaluaba se encontraba el Lockheed 80 Sting Star. El P-80 fue el primer caza a reacción operativo de Estados Unidos. Era un avión revolucionario, más rápido que cualquier otro anterior, que funcionaba con principios de propulsión totalmente diferentes a los de los aviones con motor de pistón que Von había pilotado durante la guerra. Además, como todos los aviones a reacción de primera generación, aún no se comprendía del todo. La tecnología era nueva. Los sistemas eran nuevos. Los modos de fallo aún no estaban completamente documentados por la experiencia. El 6 de agosto de 1945, el mismo día en que se lanzó la bomba atómica sobre Hiroshima, cambiando el curso de la guerra y del mundo con una sola arma, Richard Von subió a bordo de un P-80 Shooting Star en el aeropuerto de Fairbanks, California, para un vuelo de prueba rutinario. La bomba de combustible del avión falló durante el despegue. A baja altitud, con velocidad y altura insuficientes para recuperarse, y con sistemas que apenas le dieron tiempo de reacción, el avión se estrelló. Richard Ira Von murió en el acto. Tenía 24 años. Había sobrevivido a 40 combates aéreos contra veteranos pilotos japoneses. Había volado bajo fuego antiaéreo que destruyó aeronaves a su alrededor. Había sorteado las distancias imposibles y el clima feroz del Pacífico, saliendo con vida cuando tantos otros no lo lograron. Había recibido la medalla de honor de manos de Douglas MacArthur. Había regresado a casa, se había casado con la mujer que amaba y había comenzado la vida que se había prometido a sí mismo durante todo ese tiempo. Y entonces, una falla en la bomba de combustible durante un vuelo de prueba rutinario le arrebató la vida en un instante, 6 días antes de que Japón anunciara su rendición. 6 días. Marge Von, Marge Batendal, quien había esperado, escrito cartas y consultado el periódico buscando su nombre, estaba embarazada de su primer hijo. Llevaba menos de 6 meses casada. Criaría a ese niño sola. Llevaría a Richard Von consigo el resto de su vida. La ciudad de Superior, Wisconsin, recibió la noticia con la particular tristeza que sienten las pequeñas comunidades al perder a uno de los suyos, una tristeza a la vez personal y colectiva, que pertenece a todos los que alguna vez conocieron a la persona y a quienes solo la conocían de nombre. Todo el país se lloró. El hombre que había derribado 40 aviones japoneses, a quien el mismísimo Douglas MacArthur había llamado el campeón de la aviación de guerra, se había ido antes de ver la victoria por la que había luchado. El legado de Richard Von opera en varios niveles, cada uno distinto y cada uno invisible en la actualidad.
En el plano más cuantificable, su récord se mantiene. 40 victorias aéreas confirmadas en el Teatro del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Ningún piloto estadounidense anterior a él había alcanzado esa cifra. Ningún piloto estadounidense posterior a él la ha alcanzado. El récord se ha mantenido durante más de 80 años y, dada la naturaleza de la guerra aérea moderna, donde la mayoría de los enfrentamientos se resuelven a distancia con misiles guiados, donde la era de los combates aéreos que produjo Ases como Bond ha terminado, es muy probable que permanezca para siempre. Richard Bond es el as de ases estadounidense por excelencia. Ese título no es provisional, ni depende de eventos futuros. Es un hecho histórico, inamovible como la cima de una cordillera. Pero el registro cuantitativo, por impresionante que sea, no refleja la verdadera importancia de su hazaña. Porque lo que Richard Bond demostró, a lo largo de 2 años de combate sostenido en el entorno de guerra aérea más exigente a que se haya enfrentado Estados Unidos, fue el límite máximo de lo que un ser humano puede hacer en un avión de combate. Él fue la prueba de que ese límite existía, y él mismo definió cómo era ese límite. Su trayectoria influyó en la doctrina de entrenamiento de la Fuerza Aérea durante décadas después de la guerra. El estudio de su forma de combatir, cómo utilizaba la altitud y la velocidad, cómo se acercaba al enemigo antes de disparar, cómo gestionaba la percepción tridimensional necesaria para sobrevivir en un combate aéreo múltiple, se incorporó al currículo de los pilotos de caza, no solo como historia, sino como técnica. Los principios que demostraba por instinto fueron formalizados en doctrina por instructores que comprendieron que ese instinto, a ese nivel, contiene información valiosa que vale la pena extraer y enseñar a quienes deben aprender conscientemente lo que parecía saber instintivamente. El P-38 Lightning, el avión con el que logró 40 victorias, también forma parte de su legado. El Lightning ya era un avión formidable antes de que Bond lo pilotara. Pero su éxito con él influyó en la percepción que la Fuerza Aérea y la industria tenían de la aeronave. Cuando se pregunta por qué el P-38 fue uno de los cazas más efectivos del Pacífico, el historial de Bond siempre forma parte de la respuesta. Reveló todo el potencial del avión de una manera que ninguna evaluación técnica por sí sola podría haber logrado. El general Kenny, al escribir después de la guerra sobre los hombres que había comandado, fue directo sobre lo que Bond significó para él estratégicamente, no solo personalmente. Señaló que la presencia de Bond y su trayectoria cambiaron la mentalidad de las unidades aéreas en el Pacífico. Cuando los hombres supieron que el nivel de desempeño más alto que jamás habían visto operaba en el mismo teatro de operaciones, volando el mismo avión, contra el mismo enemigo, aumentó la percepción de lo que era posible. Ese tipo de efecto es imposible de medir con precisión, pero es real. Los líderes a lo largo de la historia han sabido que la presencia de individuos excepcionales en una unidad influye en la capacidad colectiva de esa unidad de una manera que va más allá de las matemáticas. Su ciudad natal, Poplar, Wisconsin, con una población actual de poco más de 1,000 habitantes, jamás lo ha olvidado. El Centro Histórico de Veteranos Richard E. Bond en Superior, Wisconsin, exhibe un P-38 Lightning restaurado y preserva su historia para quienes llegan a comprender lo que hizo y quién fue. Cada año, la gente viaja a esa parte de Wisconsin para pararse frente al avión e intentar imaginar cómo era estar a los mandos y hacer lo que él hizo, 40 veces. Generalmente, se van con la impresión de que la imaginación no les permite comprenderlo del todo. Marge Bond, quien conservó su nombre durante el resto de su larga vida, nunca volvió a casarse. Dedicó décadas a mantener viva la memoria de Richard, colaborando con organizaciones de veteranos y hablando de él y de los hombres de su generación con una devoción constante y afectuosa que, en sí misma, es testimonio del carácter del hombre con quien se casó. Lo sobrevivió por más de 60 años. Cuando falleció en 2008, fue enterrada junto a él. Hay algo en ese hecho que dice más que cualquier mención. El hombre que había sido demasiado modesto para sentirse cómodo con la ceremonia de la medalla de honor, que no deseaba nada más que regresar a casa con la mujer que amaba y vivir una vida tranquila en el corazón de Estados Unidos, fue correspondido con una devoción que perduró durante 6 décadas después de su muerte. El récord que estableció en el cielo fue extraordinario, pero quizás su historia de amor sea la verdadera medida de quién era realmente. 40 aviones japoneses. Cada uno fue una decisión tomada en una fracción de segundo. Cada uno fue un momento en el que la diferencia entre la vida y la muerte se medía en fracciones de segundo y en el alcance de una mira telescópica. Cada uno requirió un nivel de valentía, habilidad y serenidad que la mayoría de los seres humanos jamás tendrán que demostrar, y que Richard Bond demostró 40 veces antes de cumplir los 25 años. Douglas MacArthur,
quien había estado en las playas donde murieron miles de estadounidenses y había comandado campañas en todo el Pacífico, decidió condecorar personalmente a este joven con la Medalla de Honor. No la envió por los cauces oficiales. No organizó una ceremonia para que otro se la impusiera. Prefirió estar allí mismo, hacerlo personalmente y declarar ante los hombres allí reunidos que aquel era el mejor piloto de combate aéreo de la guerra. Ese juicio nunca ha sido seriamente cuestionado. En 80 años de repasar lo sucedido en los cielos del Pacífico, nadie ha encontrado motivo para revisarlo. Un muchacho tranquilo de una granja de Wisconsin fue a la guerra, hizo algo que ningún estadounidense había hecho antes y murió 6 días antes de la victoria que él mismo ayudó a hacer posible. Tenía 24 años. Llevaba menos de 6 meses casado. Nunca conoció a su hijo. La historia lo recuerda como lo hubiera querido, no como una estatua ni un símbolo, sino como un piloto, como alguien que voló de forma brillante y lo dio todo. El cielo sobre el Pacífico está ahora en calma, pero en medio de esa calma, si sabes qué escuchar, aún puedes oír el sonido de 2 motores Allison y un avión Ford Leader ascendiendo con fuerza hacia el sol. Si has llegado hasta aquí en la historia de Richard Bond, ya sabes por qué este tipo de historia es importante. No son solo historias de guerra. Son historias sobre de que son capaces los seres humanos cuando todo está en juego, la máxima expresión de valentía, amor, sacrificio y la serena gracia que a veces acompaña la grandeza extraordinaria. Si esta historia te ha conmovido, dale a me gusta ahora mismo. Así le indicas al algoritmo que historias como esta merecen llegar a más gente y nos ayudas a seguir ofreciéndote la historia real que los libros de texto suelen omitir. Y si aún no estás suscrito a Historial Verificado, suscríbete hoy mismo. Cada semana te traemos las historias jamás contadas de los hombres y mujeres que forjaron la historia, aquellas que los medios tradicionales apenas mencionan, las que merecen mucho más que una simple nota a pie de página. Ahora queremos saber tu opinión. En los comentarios, cuéntanos, si hubieras tenido que volar en combate en el Pacífico en 1944, ¿qué habría sido lo más difícil? Las exigencias técnicas de la aeronave, el peso psicológico de las distancias y el aislamiento, o saber que el enemigo a que te enfrentabas llevaba más tiempo haciéndolo que tú. Nos interesa mucho saber qué piensas. La próxima vez en Historial Verificado. ¿Y si les dijéramos que hubo un momento en la Segunda Guerra Mundial en el que un solo enfrentamiento naval, en menos de 48 horas, puso fin definitivamente a la era del acorazado como fuerza dominante en la guerra naval? Los hombres que lucharon apenas durmieron durante 2 días. El mundo que surgió de la batalla era irreconocible comparado con el que entró. No se lo querrán perder. Gracias por vernos. Gracias por enrollarse en estas historias. Y gracias, como siempre, a esta comunidad. Porque el hecho de que estén aquí, que compartan este contenido y que hagan las preguntas difíciles es precisamente la razón por la que seguimos haciendo esto. Nos vemos en el próximo video.